Bueno, buenas noches. eh, saludos y bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una transmisión más de TopoSkyrim. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarme, por estar y presente a esta transmisión. Y gracias a los espectadores que tenemos ahorita aquí en Twitch y por allá Gisela también que nos está acompañando. Pues muchísimas gracias, G, que estás por aquí. Pues bueno, hoy tengo una propuesta interesante. Bueno, pienso yo que interesante, diferente para lo que estamos haciendo. Pues bueno, estamos jugando estos días, estamos jugando el mod de Rigmor o Cyrodiil. Rigmor o Cyrodiil es un mod que se desarrolla no en Skyrim, sino que en Cyrodiil. Y lo que hemos estado viendo desde que llegamos y hacia donde fuimos ayer y terminamos en un hotel fue en la ciudad imperial de Cyrodiil. Y esto es parte del juego de Elder Scrolls 4, que es Oblivion. Cuando estoy ahí jugando y estoy conversando con aquí amantes de Skyrim, este, pues me preguntan que si he jugado algún otro juego y bueno, Oblivion no lo he jugado, no lo he jugado, pero bueno, he podido ver un poco del juego y sí me gustaría jugarlo. Intenté jugarlo, lo instalé y estuve en las primeras pantallas, pero no lo logré, no logré conectarme con el juego porque realmente ya estaba yo ya conectado con Skyrim nada más. Pero bueno, afortunadamente hay unos entusiastas que han estado trabajando en un mod que se llama Skyblivium, que lo que quieren traer es Oblivion bajo el motor y bajo el diseño de Skyrim. Y bueno, y precisamente hoy logré ver un video de los avances que tienen de Skyblivium hecho por eh, es hecho por Rebel Size y bueno, un youtuber Rebel Size y y lo ha también este retransmitido o más bien traducido eh, Roirek. Roirek es otro youtuber ahí en español que es increíble. Y entonces, pues bueno, hoy quería mostrar un poco de este contenido. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo sale esto que quiero mostrar. Pues bueno, lo que quiero mostrar primero es este es Rebel Size, la página de Rebel Size. Los invito a suscribirse a este canal porque tiene, pues bueno, siempre contenido muy bueno. Y bueno, eh, hoy publicaron el video de Skyblivium y entonces lo ha traducido eh, Roirik y Roirik entonces tiene esta presentación. Este juego este mod de Skyblivium tiene su página oficial y bueno, se ha hecho gracias a colaboradores y donaciones y cosas como esas. Bueno, este es el canal oficial de Skyblivium y precisamente pues como pueden ver eso es lo que hemos estado jugando. Poco entramos nosotros aquí a esta ciudad, estamos en Cyrodiil y bueno, ahí viene bastante contenido del juego y bueno, tiene aquí una parte de galería, por ejemplo, imágenes oficiales de el mod y pues bueno, esta es una de las imágenes que nosotros podemos identificarla porque es lo que hemos estado jugando con Rigmor of Cyrodiil. Saludos Andrés Medina, bienvenido. Y entonces, pues bueno, van avanzando en un mod que va a ser sin precedentes. Están trabajando de una manera increíble. Están trayendo Oblivion bajo el motor de Skyrim, pero lo están potenciando a más allá de solo un mod. Entonces, bueno, estas son imágenes del juego, imágenes gráficas, están rehaciendo armaduras, rehaciendo texturas, animaciones y todo. Es una gran el trabajo que están haciendo. Y entonces, pues bueno, quería mostrar un poco de ese trabajo que están haciendo y pues bueno,
voy a ver si se pueden escuchar un poco del inicio de esta presentación de este mod. Muy buenas a todos. Hoy vengo a hablaros sobre uno de los proyectos más grandes en la comunidad de The Elder Scrolls. Este proyecto es conocido como Skyblivion y lo que busca es recrear Oblivion con todo su contenido usando el motor de Skyrim, por lo que sería básicamente un remake de Oblivion. Este proyecto es muy ambicioso y requiere muchísimo trabajo, pues se necesitan muchos voluntarios para sacarlo adelante. Aún así, el proyecto está muy avanzado y es seguro que acabará saliendo y gustando a todos. Por mi parte, me he propuesto traducir Skyblivion para la comunidad hispana. Eso sí, no lo haré solo, ya que cuento con colaboradores que me ayudarán a terminarlo. En la descripción dejaré las redes sociales del equipo de Skyblivion. Dicho esto, y con permiso del equipo de Skyblivion, voy a doblar su primer diario de desarrollo, adaptando el vídeo a la situación actual del proyecto, para que estéis al tanto de todos los avances. Durante los últimos años, el equipo de Skyblivion ha estado trabajando en una hazaña aparentemente imposible: rehacer The Elder Scrolls 4 Oblivion usando el motor de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bienvenidos al Making of de Skyblivion. Look at yourself, worrying about music licensing. What you need is an artless subscription. Para comprender hasta... Bueno, ahí me ha saltado una cosa por estar mostrando. Pues bueno, por estar mostrando esto un poco, me ha saltado ahí un anuncio y bueno, ¿A dónde hemos llegado? Preví que me iba a pasar algo así. ¿Y qué es Skyblivion? Debemos volver a dónde comenzó. Skyblivion comenzó... Saludos, Doba King, bienvenido. Gracias por escribir y por hacerte presente aquí en la transmisión. Hoy estoy hablando un poco sobre Skyblivion, que es un mod que están haciendo un equipo muy grande de desarrolladores. Y bueno, hoy precisamente Rorik o Riorik ha lanzado este video y ya está mostrando la belleza de lo que están haciendo en Skyblivion. Y como estamos jugando Rigmor of Cyrodiil, estamos exactamente en estos ambientes. Pues bueno, hoy me ha parecido que se está ajustando a lo que está precisamente a lo que estamos transmitiendo de el mod de Rigmor of Cyrodiil. Y porque yo no he jugado Oblivion y estoy en estos lugares y me hacen preguntas a veces de que si he jugado Oblivion. Y bueno, yo intenté jugarlo un poco, pero como empecé con Skyrim, me enamoré de Skyrim y no he logrado pasarme a jugar Oblivion, pero estoy esperando que saquen este mod, porque con este mod, que es más que un mod, realmente es todo el juego, pareciera, y mucho más que esto, aquí me voy a lograr enamorar de Oblivion y voy a poder
transmitir este juego increíble. Bueno, este mod que es basado completamente en el juego de Oblivion. Entonces, bueno, voy a ver si puedo avanzar un poco ahí, un poco en la transmisión, porque para poder mostrar un poco lo que han hecho. Como un proyecto de un miembro muy conocido de la comunidad de modding de The Elder Scrolls. En 2012, menos de un año después del lanzamiento de Skyrim, un modder llamado Cylab creó una herramienta que convertiría los datos de Oblivion a un formato que podía cargarse en Skyrim. Y fue gracias a esto cuando el proyecto que hoy conocemos como Skyblivion tomó su primer aliento. En ese momento, esta herramienta solo convertía algunas partes del juego y Cylab estaba trabajando en esto él solo, pero poco después de que aparecieran las primeras imágenes en línea, otro programador se unió al proyecto y se ofreció a ayudar a mejorar la herramienta. Se sentaron las bases para el proyecto, pero todavía no se parecía al Cyrodiil que recuerdas, ya que muchos datos se convirtieron incorrectamente o se perdieron, lo que dejó a Cyrodiil como una masa de tierra casi vacía. Estaba lleno de todo tipo de errores. Luego de esto, y con la ayuda de algunos voluntarios, Cylab y Monocleus crearon una construcción bastante estable en 2014, y si bien aún quedaba una gran parte del trabajo, esta construcción fue lo suficientemente sólida como para que otros comenzaran a trabajar en el proyecto. Fue en este momento cuando Rebel Size se unió al proyecto para ayudar a administrarlo y a desarrollar una estrategia de relaciones públicas. Y aunque las primeras contribuciones a Skyblivion se realizaron en 2012, el proyecto no despegó realmente hasta 2016, cuando se lanzó el primer tráiler. Y entonces, con muchos más ojos en el proyecto, la membresía se disparó con la ayuda de la gente, más recursos y bastante más mano de obra. Muy buenas. Usa Oh, perdón, estoy sin audio. Eh, gracias, Jennifer. Es conmovedor ver cómo la comunidad se fue uniendo al proyecto. Está sin audio. Sí, perdón. Yo creo que ya, ¿verdad? Ya va a estar con audio. Eh, ya va a estar con audio y vamos como por aquí. el proyecto podía avanzar a un ritmo mucho más rápido. Y gracias a esto, las actualizaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Las texturas, los modelos, los personajes, el terreno, la interfaz de usuario, la música, la geografía y todo lo demás que se verá en Skyblivion se ha recreado desde cero. Skyblivion no es solamente una versión más bonita de Oblivion, es una experiencia AAA de The Elder Scrolls que el equipo de Skyblivion brindará a la comunidad de forma gratuita, con un espacio mundial
de aproximadamente 57 kilómetros cuadrados o 22 millas cuadradas, el objetivo de recrear Cyrodiil no es nada fácil. A modo de comparación, el mapa de Skyrim solamente tenía unos 36,7 kilómetros cuadrados o unas 14,5 millas cuadradas. Una de las características más importantes de Oblivion es su colorida ambientación de alta fantasía. No importaba dónde estuvieras o la época del año, cuando entrabas a Oblivion, el sol era agradable, la hierba verde y el mundo parecía perfecto. Podemos asegurarte que los fanáticos del juego original se sentirán como en casa cuando prueben Skyblivion. Sin embargo, no esperes que todo se vea exactamente igual. Desde las exuberantes y verdes Heartlands hasta los pantanos sombríos y húmedos de Blackwood, cada región tendrá su propio ecosistema, paleta de colores, diseño y ambiente totalmente únicos. Si bien todos amamos Oblivion, su mundo actualmente deja mucho que desear. Skyblivion corregirá eso. Para muchas de las regiones de Cyrodiil, el equipo de Skyblivion volvió a la mesa de dibujo para revitalizar y diversificar el mundo, usando el lore establecido y un poco de licencia creativa. El equipo de Skyblivion está creando un mundo precioso que rivaliza con el de un juego de mundo abierto AAA. Para lograr este nivel de detalle, el equipo 3D de Skyblivion ha trabajado arduamente para crear una gran variedad de recursos ambientales para que los paisajistas del proyecto los usen en el renacimiento de Cyrodiil. Dado que Skyblivion se está construyendo sobre el motor de creación más reciente, el equipo puede llevar sus capacidades gráficas al límite. La mayor parte de... Bueno, esto ahí sigue y continúa y es una locura, una locura. Les invito a ver un poco sobre este mod Skyblivion, ojalá ver y darle me gusta ahí a este video, porque la comunidad pues bueno crece con eso y y en definitiva este es un gran trabajo que está haciendo el equipo. Realmente lo que está detrás de la creación de los mods es monumental a veces, y en especial este mod que viene viene con mucha fuerza, al parecer. Bueno, y todo lo que muestran, y si pueden ir a la página de Skyblivion, la página oficial, podrán ver un montón de trabajo que están haciendo. Pues bueno, y entonces quería mostrar un poco esto porque precisamente nosotros estamos jugando, estamos en Oblivion, estamos en Cyrodiil. Pues no estamos en Oblivion, estamos en Cyrodiil, que no está dentro de Skyrim, sino que estaba dentro del juego Oblivion. Y entonces esto es bastante cercano a lo que estamos haciendo. Voy a ver si logro devolver aquí las cosas. Aquí tengo que tener Skyrim por aquí cargado. Vamos a ver si se comparte. Sí, listo. Ahí estamos con Skyrim. Voy para la otra pantalla. Aquí estoy. El estudio no me está colaborando mucho aquí con el cambio de escenografía. Les está costando seguirme el ritmo, y entonces ahí ahí les pido disculpas por los problemas técnicos, pero es que ahí los que están trabajando detrás de cámara les está costando seguirme ya que la transmisión de hoy es diferente. Y entonces ver hasta la iluminación, luces, por favor, corríjame ahí, estoy con mucha luz ya. Han estado muy distraídos porque están viendo también la transmisión, y entonces me tienen abandonado aquí. Pues bueno, quería mostrarles un poco de ese contenido del trabajo de Skyblivion, y que ojalá pronto lo pudiéramos tener y pudiéramos transmitirlo aquí desde el canal de TopoSkyrim, así como estamos ahorita jugando este mod
que es muy bonito, el de Rigmor of Cyrodiil, y que lo estamos disfrutando la historia que contiene. Y entonces, bueno, este ha sido el preámbulo del día de hoy, donde estábamos un poco hablando sobre la creación de mod y sobre este Skyrim, que es como donde estamos ahorita, porque ahorita vamos a irnos otra vez a Rigmor of Cyrodiil y vamos a ver un poco de los ambientes y tal vez logren relacionarlo con lo que acabamos de ver un poco. Entonces vamos a cambiar aquí. Estudio, corríjame por favor que estábamos en modo chatting. Ahora volvamos a transmitir el modo de juego Skyrim Special Edition. Por favor, estudio, ayúdenme por ahí. Y entonces vámonos para Skyrim. Y pues bueno, gracias ahí por haber estado presentes por aquí. Estábamos jugando Rigmor of Cyrodiil y hicimos varias cosas ayer y terminamos en el hotel, ahí durmiendo. Rigmor se acostó a dormir, yo me acosté a dormir y después nos levantamos y hicimos ahí cosas. Pero ayer hubo una escena muy dramática y muy bonita, la verdad, porque demuestra o nos hace ver el sentimiento que está teniendo Rigmor con lo que todo lo que ha estado pasando. Rigmor, desde Rigmor of Bruma, pudimos ver la vida de ella, la historia de ella y el crecimiento. Después terminó el mod yéndose nuevamente para Bruma y ha pasado 4 años y en esos 4 años ella ha tenido que tomar un montón de funciones como condesa y como realeza, que ella no quiere ser eso. Ella es bastante libre de espíritu y le ha tocado pues enfrentar una realidad que ella no quería, y entonces voy a volver a mostrar esta escena dramática, que es bastante dramática, bastante impresionante en el sentimiento que alberga Rigmor, y como también el sangre de dragón que se convierte que es el guardián de Rigmor, y más que el guardián de Rigmor ha compartido este sentimiento con ella. También lo quiero volver a mostrar porque he logrado, después de mucho batallar, he logrado mejorar los gráficos a través de una implementación de algo que me costó demasiado implementarlo, y después de leer la documentación y seguir los procesos, he logrado que el juego cargue elementos mucho más rápidos y se logre ver desde mi perspectiva un poco mejor. Y entonces, bueno, ojalá que puedan disfrutar lo que voy a mostrarles. Y no me volvieron a decir si estoy con audio, entonces yo sigo viendo unos mensajes que dicen estás sin audio, y después otro por allá, estás sin audio, y no sé si me están escuchando. Espero que sí me estén escuchando. Voy a esperar ahí a ver si logran escribirme, porque sé que hay un delay. ¿Estaré con audio? Sí, se escucha súper bien. Gracias. Porque me quedé con esos los mensajes que tengo y he sentido que estoy sin audio todo el rato. Gracias Gisela. Gisela, que está por este otro lado, dice, confirma que se escucha súper bien, y esposa está por Twitch, también me lo confirma. Muchísimas gracias. Dovaquín, espero que estés por allá. Saludos, Dovaquín, bienvenido, gracias por andar por acá. Y Andrés Medina, también espero que siga por aquí. Pues bueno, vámonos entonces para Rigmor of Bruma, y quedamos en esta escena.
Hey, why don't you relax a while? I just want to spend a few moments with my thoughts. Do you like the flowers, Dragonborn? No, silly me. I forgot. How could you? You're a mighty warrior. Just kidding. I should bring my stuff down here. Do some paintings. So I don't have to take the flowers home. It's kind of sad when they all go, you know, yoopy yoop yoop. Hey, did you hear that? Was that a deer? Yeah, I think it was. I think it's gone now. Did you know there used to be minotaurs around here? In these woods? How cool is that, Dragonborn? They're all gone now. Poor minotaurs. Hey, a frog. Here, Froggy. Froggy, Froggy. No. It flopped off. Oh my days, Dragonborn. Come on, quick. Bueno, yo estaba descalzo aquí disfrutando del lugar y la tierra. Voy a ponerme zapatos mejor. Vamos a ponerme zapatos porque andaba descalzo. Come on, sit over here, next to me. I know, it's our den. You know, hidey hole. If we're quiet, no one will ever find us. We can stay here, live out here in the forest, forever. Shh! You must be quiet and very, very still. We're safe now. No one will ever find us here. Thank you, Dragonborn. I know. Shall we go? I'm sure there's nothing to worry about. Ok, vamos. Come on! Fucking fuck!
Bueno, esta escena es increíble. Es increíble. Hasta la lluvia cae. Yo creo que Azura está llorando con Rigmor. Promise me, Dragonborn! Promise me! If anything happens to me, if I don't make it, kill every single one of them! Así lo voy a hacer. Pues bueno, esta escena, pues quería volver a verla porque es increíble, increíble cómo Rigmor está sufriendo por todo lo que viene, y ahí llegó a tener un momento de paz y tal vez recordar el pasado donde ella pues no tenía todas las responsabilidades que tiene ahora. Y entonces pues bueno, esta fue una escena difícil, bastante difícil para Rigmor. Espero que bueno que hayan disfrutado con la transmisión y reviviendo un poco lo que transmitimos ayer, que ayer se me pegó un poco porque tenía el caminado automático como el que tengo ahora, y entonces a la hora de llegar a ese momento el sangre de dragón me seguía caminando, y entonces no pudimos ver la escena pues completa. Entonces, bueno, por eso quería volver a retransmitir esto. Y bueno, y allá tenemos la ciudad de Cyrodiil, y allá está la torre, que fue lo que vimos de Skyrim. Pues bueno, ayer no sé yo en YouTube, dice, no, ayer no transmití antier. Sí, ayer no transmití antier. Estuvo genial mostrar cómo van avanzando en la creación de este mod, un aporte excelente a la comunidad Skyrim y Oblivion. Sí, increíble, Jennifer, ¿verdad? Y no mostré todo el video, el resto del video, pues bueno, era para darles ese cantico, a ver si quieren entrar y ver el video completo, para que se reproduzca en las redes de Roirik y en las redes de Resize, que son los que transmitieron eso, los que han mostrado este avance. Pues bueno, entonces habíamos quedado en esta parte, vamos a volver a donde quedamos para ahora sí avanzar con la historia de Rigmor of Cyrodiil. Ahí hay unos cambios ahí en los mods que había hecho, y bueno, ya se me arreglaron también unos errores que habían en las texturas de los edificios, a raíz de lo que estuve implementando. Entonces bueno, habíamos quedado aquí y hay que despertar a Rigmor. Bueno, no recuerdo si esto lo guardé antes de ir a hablar con... No, voy a salir un momento porque no recuerdo si ya había ido a hablar con la recepcionista y le había contado de que yo no soy el asistente de Rigmor. Que eso fue un cuento de Rigmor. Vamos a ver si ya había hablado con la asistente. Y pobre Rigmor, que infeliz se le ve. Sí, pobre Rigmor, está súper triste. Sí, ya había hablado con la recepcionista. Can I help you? Sí, listo. Ya más bien, yo había guardado cuando había vuelto de haber hablado con ellas. De haber hablado con ella y salí y caminé un poco, pero ya había vuelto. Entonces, bueno, ya lo que me queda es despertar a Rigmor. Bueno, aquí estamos en el hotel. Seguro en la mesa de desayuno y de comidas, en la zona de comida y desayunos. Está bonito, está bien bonita ahí la recepción. Estamos viendo arquitectura diferente porque estamos
en el lado de Oblivion, ¿verdad? En el lado de Cyrodiil, que es arquitectura que no hemos visto porque no es común allá en las sierras de Skyrim. Pues bueno, Rigmor, arriba. Oh, hey. You okay? Puedes dormir más si quieres. No, it's okay. Let's go get something to eat. I'm starving. Vamos a ver si es aquí en la mesa que acabamos de ver que estaba hablando o si va a comer en otra parte. Ah, no, sí. Bueno, puchica, en verdad que tenía hambre. Y vamos a comer aquí un pan empezado, ¿no? Pues, ya sí, me tocó comer pan empezado. Vamos a ver dónde está este pancito. Lo pasé. Aquí, pan empezado. Ahí está. Pedacito de ese pan con un poquito de queso. ¿Qué? Conversamos con Rigmor, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Bobby? Pan manoseado. Vamos a preguntarle por Bobby. Qué lindo. About a year, and it's actually Sir Robert. Ah, Sir Robert. Ah, ok. Ah, ¿de verdad? Dragonborn, what's wrong? Y estoy picado con ese carajo. Come on, if it's about Bobby, I want to know. No, nada. Obvio que incluso mencionaste a Sir Robert. You're jealous. Sí. No, para nada. Yes, you are. Oh, no. Too. Rigmor, tengo mejores cosas que hacer que sentir celos con ese niñato bandido. Oh, the gods. You really are something, you know that? You had better not do anything to him. He will be there, you know, with his father, the Count of Leowin. And you promised... Por suerte para él, no lo haría. No voy a hacerle el que hace ella siempre. I can't believe you're jealous of Bobby. Anything else you want to know about him? Ya lo ves. Y pucha, oiga la pregunta. Ay, me levanté de lo enojado que estoy. Y no te iría mejor con alguien un poco más, un hijo de un verdadero noble. Bueno, vamos a hacer la pregunta incómoda. Dragonborn, that's none of your business. Is this some kind of inquisition? And if you must know, no! Bobby and I have not done it. Ay, qué dicha. Happy now? Oye, no es asunto mío lo que hagáis. Me hace la pregunta y después le dice eso. Yeah, right. Bueno, ¿qué? Pues para sentarme otra vez, que está ahí. Está terrible esto. Entonces, soy el único. Dragonborn, stop it. Stop it right now. This conversation, if you can call it that, stops right here. And I don't want to talk about it anymore. Está Got muy, that?
Muy imprudente este carajo, está muy imprudente. Me parece que ya debe tener esa conversación. Don't you think I know that? It's hard for me too. Hey, why don't we go grab a drink? Talk about old times. I know a great tavern just around the corner. Would you like that? Ahora mismo me parece una gran idea. Come on then, silly. Vamos a tomarnos unas agüitas miel. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. And yes, you're the only one. Ah, qué linda Rigmor. Bueno, que dicha que aquí no hay más huéspedes. Estamos aquí tranquilos. Ah, mire, venía alguien. La recepcionista es. Hello. Me tocó comer pan manoseado. Pucha, que ya se fue el ritmo. ¿Qué pasa? Que no se activa ahí el triángulo de la misión. El triángulo no, es un rombo. Ok, yo hablándole nada, tenía que seguirla. Wonder if we'll bump into your adoring fan again. Está molestándome ya, sacando el clavo. Sacando el clavo de que yo lo estoy molestando. ¿Sí? ¿Necesitas algo? We're almost there. With a bit of luck, we'll get a side table. Estas son las puertas del castillo. Nosotros estamos como en Here los it is, alrededores. the foaming flask. Bueno, vamos a ver cómo están aquí las boquitas. Bueno, en otros lugares, las tapas que le dicen en España, me parece. Come on, sit over here. Welcome to the Foaming Flask. Make yourselves at home. Ah, bueno, un buen recibimiento, bastante bonito el lugar. Vamos a ver qué tenemos ahí en los cuadros. Ese no lo reconozco bien, allá hay una pintura. Bueno, sentémonos a ver si nos atienden. ¿Qué quieres beber? I'll have what you're having, as long as it's got alcohol in it and strong. Pues un aguamiel para mí. Ah, tengo que ir al bar a pedirlas. Ah, qué bueno, vamos al bar. Well met, citizen. What can I get you? Ah, Tesio. Saludos, camarero. Pon un par de tus cervezas más fuertes, por favor. Take a seat. I'll be right over. ¿Necesitabas algo? Sí, pero ya se lo pedí a Tesio. Here you go. On the house. Thanks. Cerveza especial. Bueno, Wow. What is this stuff? está fuerte esta cerveza.
¿Qué? ¿Otro traguito? ¿Otro traguito? Genial, como en los viejos tiempos. Hey, do you remember that time we got thrown out of the bannered mare? ¿Te refieres a cuando nos echaste de la llave banderada que el pardo tuvo suerte? Yeah. Y ese oso en la jaula, si no lo hubieras visto con mis propios ojos, Rigmor, sí, el oso que ella libera. I never did find out why I could do that, you know. I just kinda knew. Sometimes I wonder whatever happened to Mr. Bear. Nunca olvidaré los momentos que pasamos juntos. Dragonborn, whatever did happen at the top of Blacklight Tower? I meant to ask. Uy, ella le iban a sacrificar. Yeah. Supo que todo había terminado para él y saltó hacia su muerte. Sí, eso fue lo que hizo. No acabó bien para él. Él trató de saltar de la torre, pero lo maté antes de que pudiese ni siquiera tomar impulso, ¿no? Este fue lo que pasó. I couldn't move. I just froze. My stomach was all knotted up. Está bien, Rigmor, claro. Ese tipo la había torturado. But just knowing that he's gone, it's helped me to move on from all that back then. Sometimes I'll get a reminder, catch myself in the mirror or roll on my back. Trazaste una línea en el suelo y avanzaste. Me siento muy orgulloso de ti. Those were some crazy times, right? Have you seen any of the others? Cassius, Ingol, Sorella? No. Perdí el contacto con todos. La última vez escuché que Cassius vivía encima del comerciante en los muelles de Soledad. Ah, ¿en serio? Debería visitar a Cassius. And didn't Ingol move to the mountains with Angie? Sorella must be about 12 now. I would love to see her again. ¿Y por qué no lo hacemos? Cuando todo esto acabe, oye, ¿qué pasa con Barrendar? Ah, sí, es cierto. ¿No has sabido de Barrendar? He stayed with us for a little while, helped us settle in, then moved back to Torval. He still writes sometimes and comes to visit once a year. He hasn't changed. Qué bueno. Recuerdo la batalla Carrera Blanca, sangre de dragón. Ella no irá. I was a real pain in the ass. I owe my life to that kind old Khajiit. And, of course, you. No le hiciste muy mal. Somos almas gemelas tú y yo. Está bonita esta conversación aquí en el bar. Let's get another one. What you having? The same? Va a pedirlo ella. Qué bueno. Hi. Hey there, sweetheart. Two more of the same? I'll bring them right over. Thank you. Aquí no tenía la costumbre de llegar y hacer así. Me tiene que ir y pedirle. Here you go. Here's to us. Muchas gracias. Bueno, se está llenando la mesa. Ahora sí. ¿Qué hago? ¿Tomo esta que ya bebí o esa que es la nueva? Va, esta nueva. Reguito, por tu salud, Rigmor. I guess they don't call it special brew for nothing, right? ¿Por dónde íbamos? So, the daughter of Azura meets the defeater of Alduin. You're not going to get out of it this time, and I want to know all about it. Mi destino era convertirme en el asesino de dragones y para ello aprendí el poder de la palabra. So you could like say something and everybody around you drops down dead? No exactamente, pero sí, algo parecido. Mira, te lo mostraré con esas personas de ahí. No! Don't you dare!
Iba a pegar un grito yo aquí adentro. Oh, har har, you kidder. So, then what happened? Y a Sobecar a derrotar a Aldi. ¡Qué pucha historia! Wow, that's amazing. Así fue realmente. Conseguí algunas cosas. Maté a un puñado de bandidos, una gallina. No, tú eres increíble. I'm so glad to have you here with me again, Dragonborn. Truly. Estoy feliz de estar aquí. No hay otro lugar donde quisiera estar ahora mismo. Puedo decir que también estoy feliz. Go get another one. I'm starting to feel good. Ay, puchica. No, yo pienso que mejor mejor vamos para el hotel. Camarero, Tesio. Camarero, por favor, dame dos más. Está buena esa cerveza. Now you be careful, because this is pretty potent stuff, you know. ¿Necesitas algo? Mire, ya le pagué porque no me pareció que las otras las hubiéramos pagado. Bueno, que me las dio a mí. ¿Qué tienes? Thank you. Ajá. Mire, ya llevamos 6. Se está llenando esta mesa. Actually, I could totally get used to this. Me he acostumbrado. Controla, no queremos emborracharnos demasiado. This might be my last chance. I'm gonna so ignore you and enjoy myself. Tienes razón. No seas tan negativo, yo siempre salvo a la chica. Estás bien, confía en mí. How many times have you saved me now? Déjame pensar. Sí, una vez. Whatever. Come on, it's gotta be more than that. At least 10 times. Una vez en el altar de Trinimac. Qué risa. Venga, vamos, escúpelo. Remember when we had to wear those disguises? And I said you looked good in a dress? Sí, me tuve que poner un traje de imperial y es una falda. Sí, me preguntaba si la legión usa ropa interior. Well, do they? Sí, una enorme lana que escuece y pica más que una manta de pulgas. No, rechazan usarla. ¿Por qué otra razón crees que estaría tan cerca de la hoguera? Ay, qué buena. Las dos están buenísimas. No, así el del malta de pulgas. Oh my. Vamos, volvamos al hotel. Es hora de irse a descansar. Yeah. Oops. I think I'm a bit tipsy. Watch out when you go outside. The old special bloke kicks in with a breath of fresh air. Ok. Nos va a golpear ahí con el aire fresco. Sí, se nos está subiendo, yo creo. Mira cómo está la cosa aquí. Hello! Make way for the Countess of Bruma! Oh, get that bloody noise down.
Why don't you look where you're going? ¿De dónde tengo que agarrar? Pero ponle. Oiga, que no nos dieron los guardas y que no nos pidieron papeles. Se les subió totalmente. Are you swaying all over the road or is it just me? Me va dejando botado ella. Me va dejando botado. Puede caminar mejor. Qué loco. Ay, ya pegué aquí con la columna. Hey, there's the hotel. Yo pues, chica. The hell was that stuff? Thankfully, it seems to be wearing off a bit. Here we are! Dragonborn! Fue lo que hizo. Qué bueno. Estaba borracitica. Bueno, por dicha ya vamos caminando coherentemente, porque si no... Bueno, hasta el momento va todo bonito, todo bien. No ha llegado nadie a decirnos nada. We made it. Lo conseguimos. Oye, sería mejor que nos retiremos a descansar. Mañana será un gran día. Mejor esto. Okay. Dragonborn, wait. Sí. Pues ya le hablé y no sé si por haber cambiado de vista. Se pegó. No podemos, no debemos, es un gran error a la puña. ¿Habrá dicho algo y no me di cuenta? I don't care. I want you. I want you right now. Es por culpa de la bebida. We've both been drinking. I might not ever get another chance.
Ah, estoy tratando de hacer la entrada en razón. I love you. I've always loved you, and I want you. Yo también. This is our moment. You are mine, and I am yours. Qué linda es, ¿verdad? Fuck Bobby. Y todo pasó muy rápido. Bueno, se puso intenso aquí la cosa con Rigmor. Qué linda, Rigmor. Hizo como que no se acuerda de nada. Esperaré afuera. Dragonborn, please, wait. What is going to become of us? Pronto lo sabremos de alguna manera. What if they send me away? Iré por ti y entonces arreglaremos las cosas, puchica. And if they don't? If I can go home? Luego volveremos a Bruma, rompes con Body y confesamos nuestro amor. Y puchica, ya lo tiene planeado, sangre de dragón. Confess our love? Una decisión crítica, dice. Quiero que estemos juntos, quiero hacer lo correcto. Quiero que nos casemos y quiero hacer las cosas bien. Hijo de puchica, quiero que nos casemos, quiero que estemos juntos. Casémonos. I love you so much, Dragonborn. Yo también te amo más de lo que nunca sabrás. Hijo de puchica. I've missed you so much. Y yo a ti. What do we do now? Continuamos según lo previsto. Jugamos a su juego y firmamos el decreto. Yeah. What will be, will be. Can you wait downstairs while I change? I'm going to need to look the part. I just want to get this over with, either way. Qué romántico. Qué lindo que estuvo. Pues chica. Mire, ¿qué es esto? ¿Por qué me dice que vaya por aquí? O sea, para guardar, porque he hecho varias cosas sin guardar. No creo que termine bien. Quién sabe qué va a pasar, porque realmente sí, ¿verdad? Eso, ella es de la realeza, tiene que cumplir con las cosas y yo efectivamente no lo soy. Entonces, tiene razón, Jay. Quién sabe cómo va a acabar esto, la verdad. Vamos a ver por dónde viene Rigmor, si por aquí o por allá. Yo diría que por aquí. Ah, no, ve qué vestidazo. Ahora sí. Con ropa de realeza. Well met.
Condesa de Bruma. Estás deslumbrante. My Lord Dragonborn, would you kindly escort me to the ball? Sí, señora Rigmor, será un placer. Sí, conocer el camino a seguir. Esto no es un juego, Rigmor, te lo ruego, ajustas del plan. No, este será un placer. Okay, let's go. Pájaro en un alambre. Terminamos. Ahora viene decreto noble. Ahora sí, vamos a ir a firmar el decreto. Vamos a ver. Ay, se me fue. ¿Qué necesitas? No la reconozco entre todos. La ropa similar. To the Emperor's ways closed. State your identity and business here. Countess Rigmor of Bruma, and this is... No need, milady. I knew it had to be you. Please enter. Everyone is assembled in the Imperial Chamber. I'll have the Lord Chancellor informed you have arrived. Thank you. Aquí viendo ahí el jardín. Y vea lo que tenemos aquí al frente. Huepuchica. Ay, huepuña. He's coming over. Well met, my fine Dragonborn. I'm filled with such joy to see you once again. Oh, my cheeks are glowing. How are you on this fine day? Ay, huepuchica. Hey, Valen, es bueno verte de nuevo. ¿Necesitas algo? I could sing you a song, shine your shiny bits, anything for you. Just name it and I will do your bidding. You cannot imagine just how excited I am to just be in your presence. I'm such a lucky, lucky boy. No pienso que lo suertudo es que me encontraras. No, pienso que lo suertudo es que me encontraras. Oh. Condesa y yo tenemos asuntos que atender. Si nos disculpas. Of course. Countess Rigmor of Bruma, how rude of me. Please forgive me. Balin, get back to your work. Well, have a nice and happy day. Until next time. Interesante este carajo porque... Maybe he's just a harmless guy, Dragonborn. Okay, he's a bit weird, you know? Come on, who doesn't know about the Dragonborn, the hero of Whiterun? He's meant to be attending the gardens here, but just stands there waving at us. ¿Qué? Nos despide ahí. Oh, he's not waving at us. He's waving at you, Dragonborn. Shoo! Scram! Lo fue a espantar como si fuera... Lo fue a espantar al pobre. Come on, let's get this over with. Qué personaje. Puchica, qué lugar más bonito. Bueno, saludos a los que están siguiendo la transmisión. Espero que estén muy bien. Estamos aquí siguiendo el mod de Rigmor of Cyrodiil y estamos en el segundo día de transmisión. Venimos a firmar unos papeles. Vamos a ver cómo nos va. Rigmor, you're here at last. Words are not enough to describe how beautiful and radiant you look. Okay. Roy.
Guardian General, thank you for escorting the Countess here safely. You have my sincere gratitude. Rigmor, if you please. Okay, ¿cuál será mi lugar? Aha! Finally, the mystery behind my errant son's disappearance is revealed. Countess Rigmor of Bruma, Robert has told us all about you, my lady. Good things, I hope, Count Leywin. Why? Are there some bad things? If there were, Count, one would expect only the most dignified behavior of a knight and gentleman. The Countess has you over a barrel already, Bobby. Hang on tight, boy. It's going to be a rough ride. No offense, Rigmor. As you can see, these balls, as they call them, aren't really the sort of balls I understand them to be. Father, mind your manners. Ladies are present. I'm sorry, Count. I don't understand. Exactly which balls do you have in mind? Who's over the barrel now, Leywin? Se la devolvió. Pray tell us, Countess, what finally brings you out of the cold? Yes, Countess. Join us at the table. We have so much to catch up on. How's your mother? Might I have a word in private? It concerns Rigmor. Hablemos. En privado, chavalazo. Sir Robert. Vamos a hablar con Sir Robert. Sir Robert, ¿qué te preocupa? It was something that was said over dinner last night. We've all been here for a few days and heard Rigmor had arrived yesterday. Unfortunately, she didn't attend last night, and the counts were becoming agitated. They just want her to sign the decree so they can all go home. Adelante. Some of the counts do not recognize Rigmor as nobility. They say she is a commoner. I, of course, defended her honor robustly. When Count Coral suggested Bruma wasn't doing enough to stop bandits sneaking through the Jarl Mountains to raid the northern counties, my father countered the complaint that as soon as Bruma signs the decree, it'll be signing away its status protected under international law as a free city. Continúa. Once Ariel Sethius gets Rigmor's signature on the decree, it will legitimize his claim to the Mede dynasty and everything therein. Once he proclaims himself Titus Mede III, he will own Bruma. It will no longer be a free city. And my father told them the Emperor has plans for Bruma, and they should no longer be concerned. ¿Qué tipo de planes? That, I'm afraid, I don't know. Sí, Robert, ¿por qué me cuentas todo esto? Because, Guardian, I love Rigmor with all my heart. And if anything were to befall her, I would never forgive myself. She has changed my life completely, and I intend to marry her. So I have a plan to protect her honor until that time comes. Decree or no decree. ¿Qué estás sugiriendo? As you know, my father is the Count of Leywin. He commands the largest force, but is loyal only to Sethius, as am I. If the Emperor does indeed have any plans for Bruma that could affect the House of Rigmor, if I were to publicly propose, and she were to accept my hand in marriage, we could rule the county together as Count and Countess of Bruma. Any plans the Emperor had, he would seriously have to reconsider, or come to naught. Está jugando un juego muy peligroso, Sir Robert. Is Rigmor not worth it? Guardian, you know her as well as I. Our engagement has been a long time coming.
Look at these stuck-up so-called nobles fawning over her as we speak, with sweet-sounding words. Don't think for one moment I am ignorant to the fact that they feel the same way about Father and I. In their eyes, we too are also commoners, bandits, scum from the highlands. Rigmor and I were meant to be together. It's our destiny, our fate. And no noble, or even emperor, is going to get between us. ¿Qué quieres que haga? When you have a private moment, tell Rigmor of my plans, that my love is true. Because when she signs that document, her life may be in danger. And I intend to be the knight in shining armor that saves the day and our future together. It would be for the best interests of all present that she accept. I don't want to surprise or embarrass her, or take any chances. Hablaré con ella de esto. Puedes estar seguro. No lo dudes que vamos a hablar de esto. Que hay huepuchica. Thank you, Guardian. You won't regret this. I never forget who my friends are. Aha, Bobby, come and join us. So, when are you going to pop the question to this beautiful damsel? Such a pretty young thing, don't you think, boy? It would be such a shame to miss out on the opportunity to save her. Count Leowin, please leave the poor Countess alone. Note how she blushes. Sir Robert and the Countess would make such an excellent match, don't you think? All in good time, Lady Coral. ¿Yo qué? ¿Tengo que decir algo yo? Tenemos que hablar. Guardian, we are dining. Sí, ahora. Okay. Please excuse me for one moment. Yay, parece que hablar en privado es como hablar aquí, ¿no? Si Robert tiene una propuesta interesante. Acabo de tener una conversación interesante con tu body. Dragonborn, what? Me hizo saber que cuando firmes el decreto, Bruma ya no seguirá siendo una ciudad libre. Yes, it's the decision we made. We all agreed on it. The Emperor will rule supreme. También teme por tu seguridad y que una vez que lo hagas, el emperador tiene planes para Bruma. What plans? No lo sabe, pero Rigmor, todo esto se está yendo de las manos. I just want to sign the damn thing and go home, nothing more. Body quiere que te cuente su plan, así que prepárate. Go on. Cuando firmes el decreto, él va a pedir tu mano en matrimonio. Oh, the gods, the idiot. What is he thinking? Dice que te ama y quiere ser tu caballero de armadura brillante. Tell me you're kidding, right? Esta podría ser nuestra salida. No, I don't love Bobby. I love you. Si aceptas cualquier plan de Serie puede tener para Bruma. O si él conoce tu secreto, habrá acabado. Of course. But what about us? Escucha, si dices que no, podrías arriesgarlo todo. Are you dumping me? Todo lo que estoy haciendo es que es una oportunidad de oro. Un caballo regalado. Escúchame. Y fue puchica. Sí, estoy haciendo todo lo posible por protegerla. Y después vemos a ver qué hacemos, pero... ¿Qué hacer? O sea, aquí
volarle espada a todo el mundo y pegarle gritos. Esto no funciona así porque esto es política. Tienen que resolver el asunto. Lo que podría hacer es casarse y después pasar un tiempo y después podría sufrir un resbalón en un balcón. You know, I thought better of you. I thought we had something. All that back there, was that a lie? No fue una mentira. Te quiero más que nada en este mundo, mujer. I suppose next you're going to tell me you're only doing it for me out of love? That you only want to see me happy? And that sometimes if we love someone, we have to let them go, right? Escucha. I would rather die in your arms than lose you again. But now I see the real you. Now I see through all the lies, and that you've been leading me on all this time. I'm here for you. Whatever. Escúchame. You know what you are, Dragonborn? You are pathetic. Se enojó. Ay, Dios mío. Puro amor es esto. Okay, I'll accept Bobby's hand in marriage because he's a real gentleman. At least he isn't going to mess with my head and dump me at the drop of a hat. But by the time I get home, I want you gone. Do you understand? And I never, ever want to see your face. Rigmor, baje la voz porque no va a escuchar. ¡Qué madre! Se enredó esta cosa aquí. ¿Quiénes son estos? Los que cuidan a... ¿Y ahora? ¿Necesitas algo? Se quedó pegado. ¿Qué pasa? Tenía que aclarar las cosas antes de que regresara con los invitados. So tell us, Lady Rigmor, why has Bruma had such a change of heart, considering... No, acabo de perder algo yo aquí. Acabo de perder la oportunidad de... No. Suave para cargar esto, no puede ser. Suave. Vamos a ver, porque me estoy brincando una posibilidad y tenía que haber ido a hablar con ella rápido. No, bueno, entonces aquí vamos a hacer esto corriendo. Otra vez. Rigmor, you're here at last. Words are not enough to describe how beautiful and radiant you look. Guardian General, thank you for escorting the Countess here safely. You have my sincere gratitude. Rigmor, if you please. Que anda corriendo ahí por todos lados. Pero voy a tener que repetir esto porque yo creo que perdí la oportunidad de aclarar las cosas con Rigmor. Entonces, bueno, ahí. Vamos a ver si pasa esto rápido. Good things, I hope, Count Leonin. Why? Are there some bad things? If there were, Count, one would expect only the most dignified behavior of a knight and gentleman. The Countess has you over a barrel already, Bobby. Hang on tight, boy. It's going to be a rough ride. No offense, Rigmor. As you can see, these balls, as they call them, aren't really the sort of balls I understand them to be. Father, mind your manners. Ladies are present.
I'm sorry, Count. I don't understand. Exactly which balls do you have in mind? Who's over the barrel now, Leowin? Está buena. Hace gracia. Pray tell us, Countess, what finally brings you out of the cold? Yes, Countess. Join us at the table. We have so much to catch up on. How's your mother? Might I have a word in private? It concerns Rigmor. Saludos, Captas. Bienvenido. Qué bueno que te pasas por aquí. Bueno, buenos días por allá. Aquí estamos, son las 11:20 de la noche. Y tener algo de envidia de que sí puedes estar jugando. Ay, pues, chica. Espero que sea envidia de la buena, Captas. Vamos, échame esta conversación rápido. Esto ya lo jugamos, estamos repitiendo porque equivoqué o me brinqué una opción. Y entonces estoy repitiendo esto rápido. Vamos. Is Rigmor not Guardian? You know her as well as I. Our engagement has been a long time coming. Look at these stuck-up so-called nobles fawning over her as we speak, with sweet-sounding words. Don't think for one moment I am ignorant to the fact that they feel the same way about Father and I. In their eyes, we too are also commoners, bandits, scum from the highlands. Rigmor and I were meant to be together. It's our destiny, our fate. And no noble or even emperor is going to get between us. Okay. When you have it would be for the best interest. Thank you, Guardian. You won't regret this. I never forget who my friends are. Ok, listo. Vuelve a la reunión, ¿por qué no caminas tú? Ok, cool. Join us. So, when are you going to pop the question to this beautiful damsel? Such a pretty young thing, don't you think, boy? It would be such a shame to miss out on the opportunity to save her. Count Leowin, please leave the poor Countess alone. Note how she blushes. Sir Robert and the Countess would make such an excellent match, don't you think? All in good time, Lady Coral. Ok, Rigmor, mira, tengo que hablar con vos. Guardian, we are... Okay. Please excuse me for one moment. Venga por aquí, por favor. Caminando como una señorita. Ah, ya viene corriendo. Vamos a guardar aquí para que ya no tenga que hacer lo que me pasó ahorita, que fue jugar todo de nuevo por no haber guardado en esta parte. Ok, hablemos, Rigmor. Tu body. Dragonborn, what? Yes, it's the decision we made. What plans? I just want to sign the damn thing and go on. Oh, the gods, the idiot. Tell me you're kidding, right? No. I don't know Bobby. Of course. Sí, con cuidado que no se me pase ahí una conversación mal seleccionada. Better of you. I thought we had. I suppose next you're going to tell me I would rather die in your Ahí está enojada. You know what you are, dragon. Okay, but by the time I get home, I want you gone. Do you understand? And I never, ever want to see your face again. Ok, y tengo que hablar con ella antes de que... Ahí está, eso fue lo que me perdí. Espera, solo un jodido minuto. How dare you speak to me like that? This conversation is done.
Da un paso más y te lo juro por los dioses, sacaré mi espada y todo habrá terminado. Sí, 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 no, es que hubo una bronca aquí, pero sabe, porque tengo que explicarle, captas, espérate que ya le explico, a ver qué logro. Don't you threaten me! No te vas a librar de mí ni a hablar, como si fuera un vulgar campesino, así, contrólese. O el bosque, el hotel, nada de eso importa. Dragonborn, stop. No, no tengo que demostrarte cuánto te amo, deberías saberlo, o ya lo olvidaste. Forgotten what? Hubiera ocupado tu lugar en el altar de Trinimac solo para que pudieras vivir. Oh, Dragonborn, I'm sorry. Vamos, mantén la calma. I love you so much. Yo, pucha, que lo logré. Debería morir en tus brazos que perderte de nuevo también, pero debes escucharme. Ok. Escucha atentamente, digamos adelante, firma los documentos y te comprometes con Bobby, ¿ok? Go on. Asistimos a la coronación y volvemos a Bruma. Entonces, tú rompes el compromiso con él, te envía una carta o algo, le envías una carta o algo, ¿ok? You mean dump him by courier? Sí, si quieres, dile que no es tu culpa, que eres tú, dejamos un tiempo para que las cosas se calmen y confesamos nuestro amor. Ay, pucha, ahora sí tienes, esto está agarrando. Oh, my sweet, silly Dragonborn. I know what you're trying to say, but I don't know. Bobby doesn't deserve that. Bueno. I would rather tell him the truth, right now, to his face, than continue this charade. Y sí, pero entonces estaría faltando, exponiendo a Bruma. If he proposes, I will refuse. I would rather be exiled and risk my life, just to have you come get me. ¿Estás bromeando? If I don't make it, then at least I died loving you. Me rindo de verdad. Se me ha agotado la paciencia. You're not mad at me, are you? No, Rigmor, no lo estoy. Are we still good? Sí, volvamos a estar. Estarán preguntando qué estamos haciendo. Okay. Ay, vamos a ver qué va a hacer. Capdas es su mod, se llama Rigmor of Cyrodiil. Ya habíamos jugado otro mod que se llama Rigmor of Bruma y ahora estamos con este mod de Rigmor of Cyrodiil. Estamos en Cyrodiil, estamos en la ciudad imperial, en parte de Oblivion. Hemos salido de Skyrim y estamos en la ciudad imperial en Cyrodiil. Al inicio de hoy de la transmisión estuve hablando de este mod en el cual se está trabajando, que es Skyblivium, y estoy mostrando un video que publicó hoy Roerick, que está genial. Estoy mostrándolo, voy a ver si ahora más adelante vuelvo a mostrar o continúo con donde habíamos quedado. Why has Bruma had such a change of heart? Considering the circumstances, surely Bruma is better off remaining a free city? Bruma has decided to sign the noble decree and join the 6 counties of Cyrodiil, making a 7th. Therefore, returning to the fold, exemplifying the county of Bruma's loyalty to the Empire so as to legitimize the title of our beloved Emperor, Titus Mede III. Talking of which, Lord Chancellor, I had hoped to make haste as to signing the document. Bruma wishes only the best for our county, and the continuity of the Empire. And of course, the coronation of our Emperor. Unfortunately, the Emperor is unavailable to join us at present and wishes me to convey his sincere apologies. Please help yourselves to the refreshments provided. Nos vemos, Captas, que estés muy bien, que tengas un buen día. Gracias por pasarte por aquí. Pura vida. The Emperor thanks you all for your patience, continued support, and understanding. If my Lady Rigmor would be so kind as to follow me, as so only to be acquainted with her designated quarters. Mira, se quedó inactivo, qué raro.
¿Hay algo que hablar aquí? No. ¿Quién está haciendo así? ¿Necesitas algo? Sí. Que sea rápido. Mire dónde está el conde de Bravil, conde de Singraf. Estos son los dama de Sheinland, conde de Siria. Estas son Te debo dinero. las provincias. ¿Necesitas algo? Me puña. Lo que se hizo Rigmor. Se fue. A su alojamiento. Yo creo que Rigmor se me fue y me parece que el alojamiento era aquí para la derecha. Ah, ahí lo escuché. No. Era aquí. As I have conveyed to our other noble guests, the Emperor wishes you all to remain here at the palace until the signing of the decree and the subsequent coronation have taken place. Then you will be free to return to Bruma as you see fit. An adjacent room for your companion is provided in suite, as stated in the agreement. I do apologize for any inconvenience caused, and hope your stay here will be a pleasant one, as best it can be. I would also like to take the opportunity to thank you for finally attending, and would like you to convey my respects to Lady Sigun upon your return. Please, feel free to return to our guests. Thank you, Lord Chancellor. You have been so kind. Be assured, your respects will be conveyed as you wish. Pucha, qué bien correctas Rigmor para asume bien su papel de condesa. Ugh. Now I remember why I liked living at the Roxy Inn so much. I know, right? It can't be much fun for Blackwell having an icicle permanently stuck up his ass. Aunque fue impresionante la manera que lo llevaste, ¿dónde aprendiste todo eso? Sí, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo yo ahorita. Friathoff. Although some of it I picked up from Malsam's constant bitching and whining. De Malezan. Malezan. Volvemos a la reunión. Are you kidding? I'm gonna rest here for a while. All that back there has drained me. Ugh. Entonces me quedaré cerca para vigilarte. Good night, Dragonborn. Ve a la cama cuando estés listo. Qué bueno. De spam, creo que es. Y vamos a echar aquí. Vamos a descargar aquí. Ok, son las 4 y dormamos hasta mañana. 4 de la mañana, 4, 5, 6, 7 y hasta las 8. Se me acabó el agua. Bueno, fresquito. What? Dragonborn, wake up. Acabo de ver una imagen extraña.
¿Qué pasó, Rigmor? Time to sign the decree. They're waiting for us in the Imperial Chamber. ¿Estás bien? Uh-huh. ¿Cómo te sientes? To be honest, I feel relieved, but a little nervous, I guess. Claro. He notado que ocurrió algo extraño desde que estamos aquí. Sí, porque yo acabo de ver algo, una cara así de repente. Dragonborn, what's wrong? Que hay algo. Dragonborn. No es nada, olvida lo que he dicho. Okay. ¿Has pensado en Bodhi de lo que hablamos? I was thinking of what you said, and I have decided to accept if he proposes. But what will we do? What's to stop them from coming after us when I dump Bobby? We'll be back to square one. Tengo intención de reforzar la guarnición, asegurar las fronteras, hablar con Quintus e intentar conseguir su apoyo. Guarde, sí, voy a guardar. Voy a terminar la conversación y guardo. Gracias. Only speculation, Dragonborn. Quintus has sworn fealty to the Emperor, and he's in Hammerfell. Tenemos amigos en Skyrim, Eagle, Cassius, que al menos ponen otros 100 hombres. Pues chica, vamos a reforzar. But they have the new Imperial army. That's 6 legions, Dragonborn. Even if you did convince Quintus, that's 5-1 odds. How can we hold out against a siege? Even if Ingol and Cassius could muster 100 men, there's no way out. Maldita sea, pues entonces no sé. Rigmor, Bruma está perfectamente situada, contamos con una posición elevada, podríamos contenerles indefinidamente. Let's cross that bridge when we come to it. Vamos, saquemos con esto. After you, Dragonborn. Ok. Aquí guardamos. Y bueno, se me había acabado el fresquito y mi esposa me acaba de traer un vasito con agua. Muchísimas gracias. Ya estoy con agüita. Ok, vamos entonces para allá. Así es. Creo que es para acá porque no se activa la dirección que tengo que ir. Pareciera que los drogaron algo. Ok. Eso fue lo que sí, ¿verdad? Porque es que, bueno, yo sí vi una imagen de una cara así, de golpe. Sí, en la comida, en la recepción, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Bueno, y es que tenemos que firmar y puede ser que... A la pucha. Entramos, sí, que hicieron las puertas y este montón de gente. Come on. Ahí está la mujer que tiene 300 años. 2 years ago, we rode into the city at the head of an army.
But this army was not one of occupation. This army was not one of subjugation. No, this was an army of liberation. Un momento porque la música está muy alta. Liberation of an empire left buckling under the weight of poverty and recession. An empire ravished by pirates and bandits from the lawless border regions. An empire threatened La fuerza del pirucho. Qué bueno. set on reclaiming this land for the Elven nations. An empire left decadent and abandoned by its predecessor. In this very room, upon this very floor, lay the crowns of this once great seat of civilization. And by legal right of combat, it was the people of this great city that placed them upon our heads. And we flourished. We became great again. We prospered and thrived. The old was replaced with the new. A new dawn, a new era, and with it, the creation of a new imperial army to protect and serve the 6 counties of Cyrodiil and the imperial territories. Provinces and colonies once weak, annexed and lost, were once again reclaimed, and the world trembled and knew its place. History is to be made this day, this very moment, as the county of Bruma returns to the fold. And we shall stand united as we become once again the 7 counties of Cyrodiil, to show the world our strength, our unity, and our fortitude in our wholeness. And they shall come to know of our intention to strengthen our resolve. And they shall come to know of our intention to be a global force to be reckoned with. And they shall come to know of our intention to expand our empire, as is our divine right. United under the name of the most powerful dynasty in all of Tamriel. Hijo de puña, no sea bárbaro. ¿Qué está pasando aquí? Countess Rigmor of Bruma, you have graced us with your presence here today to sign the noble decree. And with it, you will inherit what was set out in the White Gold Agreement, including full access to trade, a personal Imperial Legion loyal only to you, and a place at the seat of representatives here in the Imperial Chamber. By signing the decree, you forfeit your status of a free city, and by doing so revoke the corrupt, weak, and unelected international laws, and legitimize your Emperor's claim to the titles of the Mede dynasty. Do you wish to say anything before you sign? Only that I would like to thank the Emperor for this opportunity, and thank all the noble houses for their openness and kindness since I arrived, and that you all can be assured of the House of Bruma's loyalty and support. Lord Chancellor, please proceed. Approach the table and sign, my lady. The houses of Cyrodiil are united. Long live the Emperor! Could I please have everyone's attention? I have an important announcement to make.
As many of you might know, Countess Rigmor and I have been acquainted this past year. And I cannot think of any better occasion to tell her of my undying love for her, and to humbly ask her something that's been a long time overdue. Rigmor, it would be my greatest honor if you would become my wife. Oh, the gods, Bobby. Will you marry me? Yes! Yes, of course! Qué actuación la de Rigmor. Y ahí viene que. Bye, bye, ¿qué es ese chico ahí? Ay, qué miedo. Bravo. And might I say, Ah, pero todos se fueron. very impressive. Qué curioso, volvemos a encontrarnos. Oh, I think you do. Morag Sethi is sucker punched by a master stroke of genius. Guardian and protector of Countess Rigmor of Bruma. Indeed, a title you should be very proud of. Oh, y créeme que lo soy, Lord Canciller. Tengo la completa seguridad. Saludos. Ibice. Ibetsi. O Ibetse. Me costó pronunciarlo. Ibetse. Hola Topo, buenas noches. Gracias por estar por aquí. Disculpa no poder trabarme a leer tu nickname. Bienvenida. Espero que estés muy bien. Estamos aquí con Rigmor of Cyrodiil. Meet me in the temple gardens tomorrow morning before the coronation. There are some things I would like to discuss. Lord Chancellor? Okay. Oh. Felicita a la pareja. Boy, you certainly don't fail to deliver. Congratulations are in order. More wine! A toast to the happy couple. To my Bobby, Sir Robert and Rigmor. Felicidades, Sir Robert. Thank you, Guardian. If you have a moment. Se pronuncia Ibese. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme. Ibese. Dime, Sir Robert. Sir Robert. I found out what's been going on. Last night I discovered a ventilation shaft behind the wall. The shafts are connected. Every room has them. And each one has an access panel behind the banners. When Father was asleep, I inched my way in and managed to maneuver myself within earshot of Coral's room. Mirag Sethius was there, discussing the fate of Bruma. Continúa. For whatever reason, she wants to even the balance of power. My father commands the largest army in Cyrodiil, and has Anvil in his pocket. Anvil has access to Quintus Vitalis and his army. You know of him? No, pero continúa, por favor. Sí, luchamos juntos contra la Nueva Orden en la batalla de Carrera Blanca. Well, the plan was to set Rigmor up for a fall after she signed the decree. Mercenaries were to be paid to raid the counties of Coral and Shadenhall, and the blame was to be put on Bruma for not taking prompt and appropriate action to stop it. Desgraciados. We're then to call a meeting at the seat of representatives in the Imperial Chamber, and call for a vote of no confidence in the House of Bruma, which would then be dissolved. Esto es un asunto muy sucio. Coral and Shadenhall were to march into Bruma County, take control, and divide it up between them. Shadenhall was to get the iron ore deposits and the mines. Coral was to get control of the city, and with it the title of Duke of the counties of Coral and Bruma. He would demand 1,000 men, and together they would reset the balance of power in Cyrodiil. Rigmor's family are considered commoners. With Mirag's persuasion, the Emperor would turn a blind eye just to appease the nobility.
entonces por eso se marcharon tan rápido con la cara enrojecida. Exactly. But I don't think the Emperor knows about the plot. Once the coronation is over, I intend to inform my father of Morag Sethius and her possible motives. He'll know what to do. ¿Qué puede contarme de Morag Sethius? She's always been there. Many years ago, we were based in the Colovian Highlands. My father was the local bandit chieftain, and Sethius arrived with 200 men. They had parley, and we were to join them. Morag was already with Sethius. He never went anywhere without her. Over the coming years, Sethius banded together all the bandit chiefs in the border regions. We became unstoppable. Even before Titus Mede II mysteriously disappeared. On very rare occasions, Morag would disappear. No one knew where, but she always came back looking younger than she left. Something she has maintained to do to this day, leading to rumors. But Sethius didn't want to usurp the imperial throne. Neither did my father, but Morag Sethius insisted. Parece que Morag es el verdadero poder detrás del trono. She has some sort of power over him, Guardian. You would think with what she has already, she'd be happy with that. But she seems to thrive on causing dissent, scheming, or sowing seeds of discord. ¿Qué habré hecho yo para haberme metido en este lío? Así es como ella lleva la ventaja del juego, domina este tipo de guerra. No solo es controladora y manipuladora, sino existe y dominante, adorable, no esta otra. Anyway, none of that matters now. Bruma will have the support of not only the House of Leowen, but Anvil, Skingrad, and Breville, plus Quintus' Western Army. So my work is done here, and I have you to thank for it. But I would love to be a fly on the wall later, if you catch my drift. But beware of Blackwell. He's taken a keen interest in you since you arrived. Gracias. Please, call me Bobby. I bid you good night. Take good care of Rigmor for me. After the coronation tomorrow, we can plan our wedding and set things in motion. ¿Cómo hago para verle la cara a ese tipo, verdad? Con lo que estoy planeando a sus espaldas, fue puchica. Mi señora Rigmor, ¿me permite recordarle el intenso día que nos espera mañana y que deberíamos retirarnos? Of course, Guardian. Thank you all for your support, and I bid you all good night. Yo podría tomarme una foto aquí, voy a ver si alguien me regaña. Mire qué buenas gemas. Ok, vamos. Ya curioseamos por aquí. Permiso, buenas noches, señores. Conde, buenas noches. Guardas, está muy bonito el traje. Les quedó bien. Está bien limpiecito. Saludos, guardas. Guardia pretoriano. Hijo de puchica, una guardia pretoriana. A la puña. Rigmor por aquí no, pero corriendo no, caminando con elegancia, mi condesa, por favor. A ver, caminemos con elegancia. Eso, nada de correr. A ver, no corra subiendo las escaleras que se puede caer. Bueno, unas carreritas, a ver quién llega primero. Te gané. Ok, ya llegamos. Comprueba cómo está Rigmor, pero sí, pero sabe para antes para ver si aquí hay algo ahí. Una ventila por aquí dice que había. Por esa ventila seguro es que me
Me drogaron, como dice Gisela. Ok, practiquemos con Rigmor. Oye, lo hiciste genial ahí. ¿Te encuentras bien? I feel sick to my stomach, if you must know. Debemos hablar en voz baja. Las paredes tienen oídos, literalmente. What did Bobby want? Él afirma que Jarrell y Cyrodiil, con la ayuda de Mora, quieren repartirse bruma entre ellos. But why? Para equilibrar el poder entre los nobles. En realidad tiene mucho sentido. Is that what all this is about? This is the reason why we're here? And not what we thought? No lo sé. Todo es muy convincente. Como si jugaran con nosotros. Well, it seemed pretty real to me. Morag's storming off, and I noticed Coral and Shadenhall left pretty quickly too. We're in the heart of the Imperial Palace, Dragonborn. These people don't do play acting to such a huge scale. There's gotta be something in what Bobby said. It's like they pick up on things, anything, and use it to mess with your head. Ok. Pero mire, Condesa. Creo que el plan de Body ha levantado la liebre, pero lo que dijo Blackwell no me cuadra. What did he say? Yo le resultaba integrante, no puedo evitar preguntarme por qué. Intrigante. Unless he knows, right? He knows about me, and they were going to make a move after the signing. So maybe he's assumed you put Bobby up to the proposal. There's no love lost for the Lord Chancellor, Dragonborn. He might not even know about the plot between Morag, Coral, and Shadenhall. Si es que hay uno, y si lo hubo, ¿por qué surgió? Pensemos en algunos escenarios. If what Bobby says is true, why would Morag want to balance the power? The only thing I can think of is that she might fear Leowyn. After all, he has the strongest force, right? Chica lista. What? I didn't do anything. Al casarse contigo, Body se convierte en el conde de Bruma. Leeway conserva todas las cartas de la baraja. Of course. He has the support of Anvil, Breville, Skingrad, and Quintus' army in the west. By the gods, Bobby doesn't want me. He wants Bruma. If I marry him, he becomes count by default. Un poco más, ya casi lo tienes. What? Okay, so Morag stormed out, not because of any plot she had with Coral and Shadenhall was subverted, but because the balance of power has just become weighed in favor of the Count of Leowyn, and he wants the Imperial crown for himself? Tendría sentido lo que Blower dijo. Se asume que éramos parte del plan de Leyawi. You know what? All this bullshit makes me want to go knocking on the Emperor's door and saying to him, "Hey, asshole, I've got a real royal bloodline that goes back to the first Mede dynasty, so go bite me." Habla en voz baja. Yo estoy tratando de hablar en voz baja y está en un puro grito. Desgraciado, sí. Este tipo no cae bien desde que lo vi la primera vez. Sabes, Rigmor, no podría estar más de acuerdo. Echemos a rodar la bola. You know, it's like a kind of violence. What they say and do, how they can instill fear into someone with just words. Makes you feel sick to the stomach with fear and worry. Oh, está con dolor de estómago si tiene ganas de vomitar. Entonces, ahora somos parte del juego. ¿A quién crees? ¿En quién confías? Like rats caught in a trap. Podría haber una manera de averiguarlo. ¿Ves el estandarte? Saludos, Farid. Buenas noches, buenos días por allá, creo. Bienvenido. Estamos
estamos con el mod de Rigmor of Cyrodiil y acabamos de descubrir todo un complot que quieren, nos están enredando. Rigmor acaba de firmar un convenio, se quiere casar con ella para apoderarse de la ciudad de Bruma. No, esto está intenso por aquí, Farid. What about it? La brisa está causando por un conducto de la ventilación. Todas las habitaciones están conectadas. Odie me lo dijo. Habla en voz baja. You're not seriously thinking about crawling around in that thing eavesdropping, are you? En eso estoy pensando. ¿Por qué no? Ahora mismo no tenemos nada que perder. Podría demostrar que Odie decía la verdad todo este tiempo. What about me? Rigmor, esta vez vean, confía en mí. Coloca algunas almohadas debajo de las sábanas de mi cama. Si alguien viene, puede decirle que estoy durmiendo. Sí, es todo un desmadre, Farid. Dragonborn. No tardaré mucho porque no te vistes con algo un poco más femenino. A la pucha, pero está viendo las ropas que anda, de condesa y todo. Hey, I would love that. A mí también. O si ves aparecer una cabeza en la habitación y no es la mía, dale fuerte con un objeto pesado y contundente. Oh, har. You really are something. You know that? Ok. Hay algo que se mueve y es este. Voy a guardar de nuevo. Y vamos a ver qué es la cosa. Aquí está, abrir habitación de invitados. Ahora sí. Vamos a escuchar. Tenemos que irnos de cuclillas aquí. Whatever. Hey, ve ahí está. You're going to have to tread carefully. Who knows? With the Leowin boy marrying that common strumpet, the real nobility in this land could be squeezed out completely. I don't trust any of them. Least of all, Morag Cepheus. We shall have to wait and see, my dear. After all, now the Count of Anvil's daughter has agreed to marry our son, Leowin's influence will diminish and ours will grow. Also, with Anvil's family ties to Skingrad, the West will become much more secure. Quintus's army sits on the border of Hammerfell as we speak and comes under Anvil's jurisdiction. What of Cheydinhal and all this? The Count of Cheydinhal doesn't like what's happening one little bit. He cannot imagine why Bruma would relent and sign the decree unless there's something more sinister going on. Its madness to sign, Bruma was perfectly within its right to remain a free city under Imperial law. Why would the Countess change her mind now? All she had to do is buff Cepheus off. I would have sent Blackwell packing with an arrow up his arse and reached out to us in Cheydinhal. She could have reached out to all the provinces. Cepheus would not have dared touch her. It makes you wonder of the reasons the Leowin boy took such an interest in her. To think we almost had it in the bag. Ok, ya supimos algo más. Vamos a ver si escuchamos algo más por allá. Dice Farid, debería haber hecho algún TSL en honor a los mods de la comunidad. Sacaron como 50 aniversario en los que solamente agregaron un color nuevo para las gallinas. Sea bárbaro, Farid. Sí, no. Ese aniversario, pues bueno, claro que es un avance con respecto a la edición especial y le agregaron cosas. Sé que hay armas nuevas, armaduras nuevas y hay bastantes cosas, pero, ¿verdad? Creo que pudo haber sido un poquito mejor. Pero, Farid, al inicio de la transmisión de hoy estuve hablando sobre Skyrim. Y ahorita cuando pase un poco de avance un poquito ahorita dentro de unos 10 minutos, 15 minutos, voy a continuar con la presentación de Skyrim que presentó hoy un video Rory,
Y entonces está súper interesante, por si no lo has visto, este mod de Skyblivion, que ha avanzado un montón y ya está casi a punto de terminar el proyecto y de regalar a la comunidad un mod que va a ser una locura. Well, 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 my boy. I would never have thought you would have made such a proposal in front of everyone. Father, when are you going to come to terms with the fact that I love Rigmor? Why is it such an issue? I had hoped you would marry into nobility, and I don't want to disrespect your Rigmor. She's a great girl. But she's hard work, Bobby. You even said it yourself. She has constant mood swings. She's argumentative. She has baggage, boy, and would be an embarrassment. Look, she's not even a native of Cyrodiil. That's where you're wrong, and I won't hear of it. She was born in Cyrodiil to respected parents. You're just a young fool blinded by love. She's a Nordling, a barbarian. Just because a dog is born in a stable, it doesn't make it a horse. And your Rigmor is no thoroughbred. By marrying into imperial nobility, that would make something of you one day, my boy. It would command respect and give you an army to conquer new regions, territories, even provinces. Instead of counting icicles on that mountain with her guardian breathing down your neck, the county is worthless and full of Nords. Love doesn't create empires, boy. Those are made by blood and guts on your sword. Even though your intentions are sincere with this Rigmor, and marrying this girl might indeed help our cause to strengthen our position here in the province, slightly, you still have a lot to learn. Lady Rigmor is going to be my wife, and I will hear no more of it. Ok. Ya escuchamos todo, así es. Suite real, dice. Entra a la era y escucha la escondida de la suite real. Ok, tengo que entrar a este también. Ah, Blackwell. Enter. My lord, you summoned me. You had better have something good for me, Blackwell. Who is he? And what is he doing here? More to the point, how did he manage to surface out of thin air and become such a problem? Is my lady present? I'm sure she would like to hear. She will be back shortly. She needed to visit her father. Please continue. Little is known from the time he met the Countess. Apart from the New Order incursion into Skyrim, very little is noted or recorded in manuscript. A breakaway sect, native to Alinor, that tried to overthrow the Isle and invade Cyrodiil. What did the New Order want with her? She disappeared for years until she resurfaced at the Battle of Whiterun. She was linked to a Khajiit emissary who frequented the Imperial Court and had the ear of the Council of Elders. It was all kept very quiet, a matter for the Council and heads of state. I was not privy to these proceedings, and instead I was asked to take care of the affairs of the province, a job I continued to do after the disappearance of the Emperor until... Please go on, Lord Chancellor. After the New Order were crushed, the Thalmor made good their time in Cyrodiil, erasing all evidence. After the events, Titus Mede II bestowed upon the girl the noble title of Bruma County. As for her and her guardian, the two parted ways, and shortly after the Emperor disappeared. That's all we know. After the Thalmor were expelled when the nobility signed the recent White Gold Agreement, my attempts to recover any information led nowhere. The trail went cold. I don't like it, Blackwell. She was only meant to sign the document. Do you think she's complicit in a possible plot with Leowyn?
The balance of power here in Cyrodiil is constantly changing. At first, it was prudent to have friends loyal to you, such as Leowin, to hold the upper hand among the counties. Your position relies on fealty, and although there is no evidence of subterfuge, there is a rivalry between them, and it has now become so very obvious. The announcement of the marriage between Bruma and Leowin has only added to the suspicions of their rivals. I can understand that, but the Countess of Bruma... Why would an emperor bestow such a noble title on a wretched Nord girl? Why would he do that? What is so special about her? Otra vez vi la imagen. Uy, cuando apareció la mujer. So special. So special to have at her side the most dangerous killer in all of Tamriel. Of course, it is now all so obvious. It all fits in. The ripples in the fabric of the void. How she hid her truths. She has been hiding it for years, afraid for her very life. Cursed by her blood from the day she was born. A product of a liaison that produced a royal bastard. Her veins coursing with the royal blood of the dynasty we usurped. And her guardian, a half-beast dragon slayer, champion of Boethia and defeater of Alduin. She is a pretender by default. And I want her. And I want them both, Lord Chancellor. We would need evidence before we could touch her. A confession, or someone to testify. I'll make the girl confess, even if I have to do it myself. And as for her guardian... Aren't you meant to be protecting your beloved Rigmor, Dragonborn? Me descubrió. Ay, huepucha. Qué vieja, man. Qué mujer esa. ¿Será que ya no está Rigmor? Se la llevaron. Mientras mire para acá, se llevaron al Rigmor. Halt! I implore you to hold your weapons, or the Lady Rigmor will be summarily executed. The Countess of Bruma is charged with treason, and will stand trial at the nearest opportunity. She will be taken to the Imperial City Prison to await the arrival of her attorney. No harm will befall her, as long as you comply with the law. You are to remain here under house arrest for the time being until further... No. It's okay, Dragonborn. I'm kinda glad it ends this way. I feel kinda relieved, in a way. Have Malisam take care of my things for me. And whatever happens at the trial, don't screw it up. Okay? I might not get another chance to speak to you in person again, even during the trial, and I know we talked about all this before, but if I don't make it, Hijo de puña. please don't blame yourself. I just want you to know that you're the best thing that ever happened in my life, and that I love you with all my heart. I love you, Rigmor. Bye. También. No, hasta luego. Frank, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que andas por aquí. Ay, me agarraron y aquí está el chavalazo este. Y están esperando que se vaya. ¿Qué pasó? You made a very serious misjudgment coming here. I know it's no consolation, but no one knew about her ties to the Meade dynasty. It was a surprise,
Suffice to say, she kept her secret well. Please, sit. Hijo de puchica, ¿saben lo de Rigmor? Ah, se me ha cerrado se me ha cerrado el juego. Bueno, eso me da la oportunidad entonces de ir finalizando por aquí y continuar con lo que estábamos hablando. Bueno, no puedo entrar antes. Gracias por estar por aquí. Buenas noches, sí, se agradece el esfuerzo que pases por aquí. Estuve antes de iniciar la transmisión, conversando sobre el mod que se presentó hoy, bueno, sobre un video que presentó hoy Roeric. Vamos a ver si activo por aquí. Un video que presentó hoy Roeric sobre Skyrim, el diario del desarrollo en español, ya que lo había presentado en inglés. Lo presentó. Ya se me fue el nombre. Ya se me fue el nombre. Lo presentó Revelarse. Sí, Reverside. Es que me está traduciendo. Rebel Size presentó hoy un video y Roeric lo ha retransmitido, o bueno, lo ha traducido más bien. Y entonces estábamos mostrándolo ahora temprano. Voy a continuar un poco. Área, en comparación con el Oblivion original. Esto significa bosques más densos, biomas más realistas y un mundo más detallado. Gracias a estos avances tecnológicos, el entorno se siente mucho más rico y lleno de maravillas a medida que se explora la provincia. El equipo de paisajismo, aparte de recrear todo el entorno que conocemos, también se centró en los principales cambios en la geografía de Cyrodiil. Las montañas son más altas, las costas más largas, los bosques más grandes y los pantanos más pantanosos. Uno de los objetivos principales de Skyrim es recompensar la exploración, por lo que el equipo ha escondido tesoros por todo el mapa, en los lugares más peculiares, y que solamente los exploradores más perspicaces descubrirán. Por eso, aventureros, mantened los ojos bien abiertos. Oblivion originalmente tenía un total de 2.663 interiores. El objetivo de Skyrim es rehacer todos los diferentes tipos de interiores para que se ajusten a su propósito en el entorno original. Las tiendas mostrarán los productos a la venta, los gremios reflejarán su cultura, las casas reflejarán el estado económico del propietario y las cuevas tendrán un propósito, como albergar tribus de goblins o ser utilizadas como minas para los lugareños. Oblivion tenía un total de 8.032 objetos 3D, la mayoría de los cuales se necesitan recrear. Rehacer todo esto no es tarea fácil. Afortunadamente, el equipo de Skyrim cuenta con muchos artistas 3D dedicados que trabajan en todos estos recursos, desde las cucharas hasta las armaduras completas. Y aunque Skyrim es un proyecto voluntario, el equipo establece un estándar muy alto para la calidad de todos los activos dentro del juego. Tener cada activo terminado es vital para que el proyecto pueda ser finalizado correctamente.
ya que sin estos activos, los diseñadores de niveles no podrían llenar las tiendas con bienes ni las mazmorras con botín. Crear estos activos puede sonar bastante fácil, pero no es tan simple como crear una cuchara, ya que los activos se hacen en lotes completos, lo que implica que un artista 3D es responsable de crear una colección completa de platos y cubiertos de clase media, alta o baja. Y aunque esto parezca extraño, es importante para el equipo de Skyblivion que todos los activos se sientan complementarios entre sí. Por otro lado, otros recursos como armas y armaduras requieren un poco más de planificación para rehacerse. Oblivion no ha envejecido del todo bien en lo que respecta a sus armas y armaduras. Y por este motivo, ahí sigue el video, sigue mostrando sobre todo lo que han estado invirtiendo y lo que han estado haciendo para traer este mod maravilloso de Skyblivion, de traernos a Oblivion en el mejorado en el motor de Skyrim. Los vuelvo a invitar para que vean el video completo en el canal de Rorik y le den un me gusta, o en el canal de Resizer también un me gusta, lo reproduzcan, porque la comunidad pues necesita eso, ¿verdad? Necesita que haya difusión y para poder crear esto. Imagínense todo este trabajo que se está mostrando por aquí y tienen toda la intención de ofrecer esta modificación totalmente gratis, ¿verdad? Entonces es de agradecer y es de valorar el trabajo que están haciendo. Entonces, bueno, pues hoy fue pues diferente la transmisión de hoy. Hoy quería pues no solo mostrar el juego que estábamos llevando de Rigmor of Cyrodiil, sino que también quería mostrar un poco eso que bueno, que por pura casualidad hoy lo lanzaron, pero como estamos jugando en Cyrodiil, pues precisamente parte de las escenas de lo que hemos estado viendo pues pertenecen a Oblivion o a parte de Cyrodiil, y entonces pues cayó muy de la mano. Está increíble, o sea, ese video ojalá que lo puedan ver ahí varias veces, ojalá que puedan ingresar también a la página de Skyblivion y puedan ver lo que están realizando la comunidad para traernos este mod que es prácticamente el juego completo, así lo entiendo. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañar en la transmisión. Gracias por estar por aquí, gracias a los que nos han estado acompañando en las distintas redes sociales, a Captas, a Gisela, a Andrés Medina, a Farid, bienvenido Farid, y a Frank, que acabas de acercarte con nosotros. Muchísimas gracias por acercarte, por sacar el rato y hacer el esfuerzo de comunicar, de escribir y decir por aquí estoy. Se agradece un montón siempre esas muestras de apoyo por aquí, deseando que tengan un buen día o una buena noche, depende de dónde nos estén acompañando, depende de los diferentes usos horarios. Por aquí en Costa Rica ya son las 12:20. Ojalá Frank, ojalá que puedas entrar por aquí. Ya por aquí, bueno, son las 2:20 de la mañana y entonces toca ya ir cerrando la transmisión. Mañana hay que trabajar y bueno, me gustaría seguir transmitiendo, pero bueno, hay que parar un poco. Además, como que el juego, como que Rigmor sabía lo que ya tenía que parar, y entonces ella misma fue la que mandó mandó el juego hacia abajo, y entonces pues bueno, me ha permitido hacer este corte, porque si no creo que hubiera seguido transmitiendo un poco más. Pues bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Recuerden tomar su agüita a miel antes de dormir o antes de empezar el día, depende de cómo estemos por ahí, y nos vemos en la próxima transmisión. Voy a ver si puedo transmitir mañana, espero que sí, espero que pueda transmitir a las 9 de la noche, y entonces los invito para que nos acompañen, los invito a que visiten ahí las redes sociales,
Ahí estoy sacando videos en TikTok todos los días. Pues bueno, nos vemos entonces. Pura vida. Saludos desde Costa Rica.